Gracias, presidente. Buenos días, señora Belarra. No cuente usted con el Grupo Parlamentario Vox. Me va a permitir que comience explicando lo más brevemente posible por qué Vox está solo ante la defensa de la patria frente al globalismo. En primer lugar, porque quien firma la adhesión a la Agenda 2030 es el Partido Popular, aunque es este Gobierno social comunista quien se abraza a ella hasta la asfixia. El resto de los partidos, no sé si es porque no se han enterado, se han fijado solamente en los colorines y en las aparentes buenas intenciones. Yo les recomiendo que se lean ustedes el libro de Klaus Schwab, del presidente del Foro Económico Mundial, para irse enterando de lo que es el globalismo y de lo que es la Agenda 2030. El globalismo pretende que las naciones cedan la soberanía a la ONU, a la OMS o al Fondo Monetario Internacional, entre otros entes. El globalismo o la Agenda 2030 no solo no responde a intereses patrióticos, sino que se establece para destruir la soberanía de las naciones. No garantiza el Estado de Derecho, ni el imperio de la ley, ni la separación de poderes, ni la libertad de expresión, ni la propiedad privada. Y son precisamente estas cosas, y no la Agenda 2030, las que garantizan el buen funcionamiento de nuestras sociedades. Una agenda que quiere destruir todo lo que da al hombre una identidad y un destino: la familia, la nación y la trascendencia. Se basa en una serie de supuestas amenazas que sufre el planeta, como el apocalipsis climático, la superpoblación o la limitación de recursos, además de una serie de disparates como la ideología de género que pone en duda hasta la propia naturaleza del ser humano. Bien, pues para salvarnos de todas estas amenazas hay que ceder soberanía y libertad. Hay que prescindir de la industria. No se pueden tener tantos hijos, para eso la ideología de género y el aborto, y sobre todo hay que obedecer. Hay que obedecer a este neocomunismo internacional que usted, señora Belarra, representa hoy aquí y que a la vez obedece al globalismo salvaje de los multimillonarios sin patria, a esos que influyen en la ONU, en la OMS o en el Fondo Monetario Internacional, que son las élites del Foro Económico Mundial, precursores de la Agenda 2030. Este foro se ha reunido la semana pasada con la inestimable presencia del lacayo Pedro Sánchez para seguir adelante con sus planes de terminar, entre otras cosas, con la propiedad privada y, por tanto, con la libertad. No lo digo yo, lo tienen colgado en la web. El lema de la reunión de la semana pasada ha sido reconstruir la confianza. Son muy conscientes de que ya somos demasiados los que sabemos de qué va esto en realidad y, por tanto, saben que no podemos confiar. A ver qué plan siniestro se les ocurre ahora para recuperar la confianza. Vox, junto con otros muchos patriotas de distintos países del mundo, se opone a que estos entes supranacionales nos arrebatan la soberanía y nos impongan una desindustrialización, una deshumanización y una invasión migratoria que no favorece lo más mínimo a la prosperidad de las naciones. ¿A quién favorece? ¿Quién le ha dado a las élites ¿Quién le ha pedido a estas élites que nos salven? ¿Qué o quiénes son los que nos amenazan? Pues mire, yo no lo sé, pero decía Hegel que el conflicto provoca el cambio y el conflicto planificado provoca el cambio planificado. Y se refería a esto a los procesos de las élites económicas y políticas que diseñan para dirigir cambios sociales a gran escala y en beneficio de sus propios intereses. Quizás todos deberíamos reflexionar y deberíamos hacernos algunas preguntas. Nosotros lo hacemos. La libertad de criterio tiene su fundamento en el análisis, el estudio y la búsqueda de información contrastada. Al menos los de Vox no somos borregos que no nos planteamos los porqués, los para qué y, sobre todo, hacia dónde vamos. El programa siniestro de la Agenda 2030 avanza gracias al abuso del lenguaje y la manipulación y el control de los medios de comunicación. Vox, en defensa de los intereses de España, en defensa de la libertad y de la soberanía nacional, se opone rotundamente a las tesis del globalismo y de la Agenda 2030. Y mientras, ustedes crean un observatorio para vigilar a quienes no comulguen con las tesis del globalismo y aplauden cuando sus amigos censuran y bloquean a todo aquel que les ponga en duda.
No hace falta ser Einstein para darse cuenta de que cuando algo se quiere silenciar es porque algo se puede estar descubriendo o algo se puede saber y a alguien puede no interesarle. Voy con usted, señora Belarra. Estamos ante la peor crisis económica y social desde la Segunda Guerra Mundial. El Gobierno de España ha movilizado una cantidad ingente de recursos que ha tenido un solo objetivo. ¿Le suena? Son palabras suyas del pasado septiembre y hoy las ha vuelto a repetir. Una cantidad ingente de recursos, una cantidad ingente de dinero que arrancan del bolsillo del contribuyente, del esfuerzo y del trabajo de los españoles y de los extranjeros que han venido a España a trabajar, a adaptarse y a aportar. No una cantidad ingente de recursos del Gobierno, porque es que ustedes lo venden como si el dinero fuera suyo. El dinero no es del Gobierno. Métanse esto en la cabeza de una vez. Ustedes no dan nada a nadie. Si acaso reparten lo que los demás aportan con el único objetivo de comprar votos y perpetuarse en el poder. Seguía usted diciendo, con un solo objetivo en la mente, el de no dejar a nadie atrás. Mire, señora Belarra, se ha dejado usted esto atrás. Esto. Las colas del hambre y los negocios cerrados. Más de 800.000 muertos, 3,8 millones de parados, 750.000 ERTEs, muchos de ellos sin cobrar, más de 100.000 empresas cerradas para siempre, la hostelería desmantelada y el turismo y la industria y los derechos y las libertades arrebatadas. Y todo esto para nada, porque el virus, ahora mismo, el virus chino, ataca con más fuerza que nunca. Ustedes han liderado el ranking mundial de la peor gestión sanitaria y económica de lo que usted llama la peor crisis desde la Segunda Guerra Mundial. Y viene aquí creyéndose que es George Marshall. Viene a presumir de haber prohibido los desahucios y lo vende como si los demás quisieran dejar a alguien en la calle. Balbucea disparates como que hay que ir pensando en nacionalizar la energía, como si no estuviera ya institucionalizada por Podemos en Barcelona, por ejemplo, habiendo resultado ser una energía más cara y un perfecto fracaso. Pretenden acometer una expropiación indirecta de las viviendas de los que han ahorrado toda una vida para entregársela a los ocupas. Desde mayo están repartiendo un salario mínimo vital que apenas ha llegado al 20% de las personas y encima les querían cobrar el IRPF. ¿Sabe lo que ayudaría de verdad? Lo que ayudaría sería eliminar el gasto político que supone este panfleto 2030. Su panfleto 2030, sí, porque supone un gasto de 1.280.000 euros solo en personal. Su secretaría supone 22,8 millones de euros dedicados a pura propaganda. Y esto es literal, 4,7 millones en publicidad y propaganda, 1,2 millones en estudios y trabajos técnicos, 10 millones en transferencias a entidades locales y movimientos sociales. Y atención, 5 millones a la producción artística alineada con la Agenda 2030. Los artistas no alineados, esos no. ¿No le da vergüenza, señora Belarra? ¿Sabe cuántos autónomos, hosteleros y empresarios saldrían adelante si cumplieran la ley 4 de 1981 de los estados de alarma, sitio y excepción, y destinaran ese dinero a indemnizarles? Porque lo que hay que hacer es indemnizarles, no darles ayuda y mucho menos limosna. ¿Sabe cuántas personas podrían comer con ese dinero? ¿Sabe cuántas facturas de la luz se pueden pagar con todos esos millones? ¿Sabe usted que podría incluso hasta llegar a comprar toda la cosecha de aguacate del mundo con ese dinero? Pregúnteselo al frutero. Eso es la Agenda 2030, un plan de dictadura global en la que no seremos propietarios de nada. Seremos la gallina desplumada de Stalin sometida a las élites por unos granos de alpiste. Le voy a decir una sola cosa, le voy a hacer una sola pregunta, señora Belarra. ¿Es consciente de los planes del Foro de Davos, que es el precursor de esta agenda, y está usted a favor de que en 2030 la población en general no sea dueño de absolutamente nada? Por favor, respóndame, porque Vox luchará siempre por su patria. Vox siempre estará en contra de esta dictadura salvaje que planean y nos tendrán enfrente. Gracias. Gracias, presidente. Señora Belarra, estoy absolutamente preocupada, de verdad, y asustada.
Porque le he preguntado que si usted conocía los planes del Foro de Davos, del Foro Económico Mundial, en el que la Agenda 2030 se apoya, que son los precursores de la Agenda 2030, y me ha respondido usted. Usted no sabe nada. Usted no tiene ni idea de lo que tiene entre manos, porque usted se atreve a venir aquí, a sede parlamentaria, a decir que mi grupo parlamentario, Vox, en otra comparecencia, éramos férreos defensores de la Agenda 2030. Señora, usted no solamente no escucha, porque fue conmigo, con quien compareció, fui yo quien habló con usted, y yo le dije todo lo contrario, sino que además tampoco se lo repasa por si acaso antes de venir usted aquí. De verdad que esto es absolutamente escandaloso y vergonzoso. Así es como hacen ustedes todo el trabajo desde que están donde están, que no deberían, por supuesto, estar ocupando los puestos que tienen. Dicen que no saben en qué siglo vive Vox, que España lleva desindustrializada muchos años y se le olvida el cierre de las plantas de automóviles como la Nissan o Alcoa o las 6.794 desde que Sánchez está en la Moncloa. Apunte el dato y no se le olvide, porque es que estoy viendo que usted no está un poco perdida. Le leo. Los últimos cierres de Nissan en Barcelona y Alcoa en Lugo se suman a la larga lista de empresas que ha cesado su actividad en los últimos años por el proceso de desindustrialización que sufre el país, en el que el actual Gobierno no ha sido capaz de frenar desde julio de 2018. Vale. Nos llaman ustedes negacionistas, así, abiertamente. O sea, ojo con el lenguaje de ustedes, negacionistas, a ver si asociamos, ¿no? Del cambio climático. Yo no me he posicionado en absoluto en el cambio climático. Yo he dicho, simplemente he mencionado que ustedes utilizan el cambio climático para dar miedo, para meter miedo a la sociedad y para poner en marcha su Agenda 2030. Eso es lo que he dicho. Pero yo no he negado absolutamente nada, señora Belarra. Me dice que ustedes protegen al pueblo y que nosotros a las inmobiliarias y a los ricos y yo no sé cuántas idioteces más. Que hay que defender al pueblo y a la... Es que yo, de verdad, señora, hay que defender al pueblo y hay que defender a las inmobiliarias. Pero los de los ricos son ustedes, que son amigos de Patricia Botín y de los multimillonarios de Davos. Defender la propiedad de las familias no es defender la especulación, es defender los ahorros de los trabajadores.